Hola, soy Ramón Echaniz y hoy os voy a explicar cómo ir recto en el kayak. Hay varios tipos de kayaks y hay kayaks que se tuercen más y otros que menos. En este caso, bueno, aquí os muestro dos casos extremos. Uno sería el kayak de aguas bravas de descenso. Los dos son de competición y este es de descenso. Es un kayak que va muy recto porque tiene mucha quilla. Es muy enquillado y es difícil de girar. Y en el otro extremo pues tenemos un kayak de slalom que precisamente está hecho para girar. Pero bueno, en los dos casos estos trucos que os voy a explicar pues valdrían. Bueno, aquí aprovecho también para pediros que por favor os suscribáis a nuestro canal, porque así podemos seguir haciendo más vídeos. Podéis suscribiros pues en suscríbete. Primer truco para ir recto en el kayak: tomar un punto de referencia. Tal y como expliqué en el vídeo este que tenéis aquí de los 10 trucos para palear en kayak, es importante mirar adelante, ¿vale? ¿Por qué es importante? Pues porque si miramos adelante sabemos bien hacia dónde vamos. Pero yendo un poco más allá, es importante tomar un punto de referencia, porque así sabemos si el kayak se nos está torciendo o no. Podemos tomar un punto o incluso lo que se llama una enfilación, que serían 2 puntos, y así sabemos realmente si nos estamos torciendo o no. Pero muy importante siempre mirar adelante, tener ese punto al que apuntar el kayak, y así sabemos en todo momento si nos estamos torciendo o no. Segundo truco para remar recto en kayak: tenemos que agarrar la pala a la misma distancia, ¿vale? Si cogemos la pala y la tenemos agarrada un poco asimétrica, entonces estaremos haciendo más fuerza por un lado que por el otro y el kayak tenderá a torcerse. Entonces agarramos simétrico. Acordaros que bueno, la postura estándar, diríamos, sería por colocar el remo en la cabeza, que los brazos nos hagan un ángulo de 90 grados y así tendríamos agarrado. Por otro lado, podemos poner marcas en la pala para saber la posición correcta. Una vez que ya hemos visto cuál es nuestra posición correcta, poner unas marquitas para cuando vamos paleando y ya nos vamos cansando o nos vamos relajando, para saber en todo momento que tenemos las manos bien agarradas, bien simétricas. Tercer truco para remar recto: remar un poco despacio al principio, ¿vale? Nosotros si vamos remando muy fuerte, el kayak cogerá mucha velocidad y entonces será más difícil corregir el rumbo una vez que se nos está torciendo. Si vamos remando un poco más despacio, entonces tendremos fuerza para dar una palada correctiva un poco más fuerte y así corregiremos el rumbo. Pues estos serían los 3 trucos para remar recto en kayak. Espero que os hayan servido y os vuelvo a pedir que por favor os suscribáis a nuestro canal para que podamos seguir haciendo vídeos de este tipo.